Vamos a seguir entonces y vamos a ya invitar a nuestro próximo invitado que está ahí tras bambalinas. Él es Hans Stange. Él es profesor de la Universidad de Chile y hoy nos viene a contar sobre un proyecto muy interesante sobre cine e historia. Así que, sin más, yo ya le quiero hacer pasar para aprovechar bien. Ahí está. ¿Cómo está Hans? Hola Marilyn, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, Hola pues. a todos nuestros auditores y a las personas que están conectadas y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos nuevamente acá en La Cruz, en la zona. Te hemos tenido presencialmente también dando a propósito de este proyecto, talleres para estudiantes, talleres para profesores y profesoras, hablando de este tema tan interesante, pero que poco de repente se habla sobre cómo el cine, las series de televisión y las películas toman y representan la historia de Chile. Cuéntanos un poco de qué se trata este proyecto, Hans. Bueno, antes de empezar, quisiera dejar un saludo a Paloma porque mientras estaba ahí escuchando el poema y es muy bueno. Tiene, tiene la prosodia está muy, muy, muy bueno. Así que me gustó muchísimo. Le dejo ahí la felicitación porque me gustó Bueno. mucho, mucho lo que leyó. Nosotros hacemos un proyecto, hemos hecho varios proyectos, llevamos una línea de investigación, yo diría desde hace unos 10 años, estudiando cómo se representa el tema de la historia y de la memoria, cómo se representan los discursos históricos en el cine chileno. Partimos hace unos años ya con el cine chileno de ficción, con las películas chilenas históricas, por ejemplo, Machuca, ¿cierto? O las películas que hablan sobre distintos episodios, los telefilmes que hablan sobre la independencia, por ejemplo, o sobre la guerra del 91. Después nos fuimos a las series de televisión que tratan temas históricos, como los 80, una serie que se llama Sitiados, que está ambientada en la época de la colonia, ¿cierto? Y ahora estamos trabajando con documentales. Ese es estamos tratando de cubrir, por lo tanto, como el abanico completo de producciones audiovisuales que problematizan el discurso histórico en el cine chileno y que generan un espacio para la representación de nuestra historia nacional, la representación de nuestra historia reciente y también para los discursos contrahistóricos o los discursos históricos que contravienen un poco la visión oficial, pensando que la historia es un asunto, en primer lugar, de académicos, es un asunto luego que a nosotros todos nos lo enseñan en el colegio, pero siempre en un sentido como bien directivo, bien dirigido como a una interpretación, a consolidar una idea nacional, ¿cierto? Y que es tan importante problematizar ahora, ¿cierto? Los últimos años, desde el 2019 en adelante, una parte importante de la crisis en la que nosotros nos encontramos no tiene que ver solo con la crisis de legitimidad y de representatividad política, sino que también tiene que ver con una discusión respecto de cómo entendemos nuestra propia historia reciente, cómo le damos sentido a nuestro pasado y a partir de eso nos volvemos a preguntar como comunidad. Eh, y bueno, nuestra investigación intenta ver qué es lo que el cine aporta a esas representaciones del pasado. Ujú. A mí me parece muy, muy interesante, sobre todo porque muchas de estas películas han sido bastante conocidas, pero quedan como en la taquilla como más entretención. No, no le damos la vuelta tanto a cómo se está viendo la historia a partir de ese relato, de esa forma de relatar. Por ahí me acuerdo mucho haber tenido discusiones, ¿no? Como Machuca, que es una película como súper conocida, como, oye, pero ¿qué Chile nos mostró? Hay escenas icónicas que son súper desgranables de todos los conceptos que hay, desde el color, la imagen, el enfoque de cámara, como qué se está mostrando ahí. Y saber que hay una investigación que se preocupa como justamente de todo eso, pero que además, por lo que leí, tiene un enfoque muy pedagógico que pretende que todo esto se pueda trabajar con estudiantes, se pueda trabajar en escuelas y crean fichas didácticas, ¿cierto? Así es, nosotros estamos
Bueno, una parte importante del proyecto obviamente tiene que ver con publicar los resultados, ¿cierto? Y eso sale a partir de artículos. Publicamos hace unos años atrás un libro con la primera parte de los resultados de esa investigación, que se llama La mirada obediente. Pero el principal trabajo que hemos hecho hasta ahora en términos de la difusión de los resultados del proyecto es un sitio web que se llama historiayaudiovisual.uchile.cl, Ahí César lo que tienen es los controles, que está una... del otro lado para que lo comience a mostrar ahí en cualquier momento, ahí Ah, para que lo perfecto. veamos mientras nos cuenta. Que es una plataforma en donde nosotros alojamos dos tipos de contenido. Uno son los resultados del proyecto en términos de la investigación. Ahí en el sitio ustedes pueden ver la descripción de cada una de las investigaciones. Ahí se ve el sitio. Ahí lo Ustedes estamos pueden ver viendo. la descripción de cada una de las investigaciones en la pestaña que dice publicaciones, que está arriba y al final. Ujú. Ustedes tienen links directos para descargar los artículos que hemos ido publicando, las distintas ponencias y presentaciones en congreso, que suele ser una cosa que circula entre los especialistas, pero que nunca está a disposición del público general, y hay temas y trabajos bien interesantes ahí. Y lo más importante es el material de difusión que nosotros hemos preparado para que se trabaje, por ejemplo, en colegios. Porque hay un asunto súper interesante respecto de cómo se discute el sentido de la historia. Por ejemplo, lo podemos ver ahí cuando vamos de nuevo a la pantalla de inicio. Eh, Ahí precisamente lo que se está cargando es una especie de línea de tiempo. Entonces, ustedes pueden ir avanzando por los distintos acontecimientos como propios de la historia de Chile, ¿cierto? Y en cada uno de esos acontecimientos nosotros vamos deteniéndonos en películas o series o, eh, o documentales que abordan esos periodos históricos, y podemos ir viendo, por ejemplo, si volvemos a la de sitiados, ¿no? Para utilizarla esa de ejemplo. Si Hoy volvemos está ahí re a la bueno parte eso, colonial, está muy como didáctico el tema de esa línea de tiempo. Ahí está ahí por sitiados. ejemplo hay una pestaña que dice revisa el material pedagógico, y uno puede pinchar Ajá, ahí, y se descarga uno puede pinchar ahí el material y se descarga ahí va. un PDF completo. Ahí está el El tráiler, tráiler, ¿cierto? Las indicaciones de la serie. Y ahí está. ahí aparece un material educativo que se puede descargar en formato PDF, que trae una sinopsis de la serie, trae material de contexto para entender la época, cita las fuentes históricas, pero tiene también una serie de materiales para poder entender qué es lo que está haciendo la serie, en términos de cómo emplea el lenguaje audiovisual, cómo se escribe el guión, cómo se estructura los movimientos de cámara, cómo se construye, cómo es la reconstrucción histórica en términos de los decorados, ¿cómo se llama? El vestuario, ¿cierto? Ujú. Todo lo que es la dirección de arte de la serie. Y se incluyen palabras y como preguntas y actividades que puedan servir para utilizar la serie como como punto de partida para una reflexión histórica, pero también para una reflexión literaria, o para una reflexión sobre la representación, ¿cierto?, artística del pasado en el cine. A nosotros lo que nos interesa es discutir ciertos sentidos comunes, por decirlo así, de la representación de la historia en el cine. En primer lugar, la idea de que lo que nosotros vemos en la pantalla es lo que históricamente pasó, ¿cierto? Puede Ujú. pasar cuando ve películas históricas, que uno se queda con la idea de que, no sé, ve la biografía de Julio César, por ejemplo, en una película de la antigua Roma, ¿cierto? Y se nos muestra que Julio César era una persona, no sé, de tal o cuales características, que tenía tal o cual carácter. Y uno tiende a pensar que eso era así, que hay ahí una representación como verista, ¿cierto? Y Ujú. no es así. Nosotros lo que queremos hacer es poner en evidencia, ¿cierto?, que lo que hay es una interpretación
artística de ese acontecimiento del pasado, que hay una serie de decisiones narrativas, que hay una serie de alteraciones de los hechos históricos para efectos de construir la película, porque la película es una obra de arte, no es una investigación historiográfica, no tiene la necesidad, ni el compromiso, ni la obligación de ser cierta, y por lo tanto nosotros no tenemos que ver las películas históricas como si fueran documentos de la época o testimonios de la época, sino que tenemos que ver las películas históricas como si fueran interpretaciones que se hacen desde el presente respecto de los hechos pasados. Entonces, es interesante porque las películas históricas no nos dicen tanto acerca de lo que pasó, sino que más bien nos dicen mucho acerca de lo que nosotros, de nuestra forma de interpretar el pasado. Y por eso nosotros hablamos de cómo se le da sentido al pasado, ¿cierto? Una película como Machuca, por ejemplo, que es una película del 2005, del 2004-2005, sobre el último año de la UP, ¿cierto? Sobre los últimos meses de la Unidad Popular antes del golpe de Estado, no nos dice tanto de la Unidad Popular y del golpe de Estado, sino que más bien nos dice acerca de lo que en el 2004 o el 2005 se piensa sobre ese periodo histórico. Un documental como Fernando ha vuelto del 98, ¿cierto? Que es un documental sobre la búsqueda para identificar eh, a, a los cuerpos de los detenidos desaparecidos, no nos dice mucho acerca del periodo histórico que trata, ¿cierto? Sino que más bien nos habla acerca de la búsqueda y la necesidad de verdad, de memoria y de justicia que se tiene en el año 98, que es cuando se hace la película. Entonces, lo que nosotros queremos es como entregar herramientas para poder interpretar las películas de manera tal que entendamos que las películas son documentos acerca del presente, son documentos acerca de cómo hoy se configura nuestra memoria histórica, acerca de cómo hoy nosotros interpretamos ese pasado que nos hace sentido como comunidad. Y ahí es donde está como la tesis principal de nuestra investigación, que es que las películas le dan una forma al pasado. No nos dicen cómo era el pasado realmente, sino que le dan una forma sensible, le asignan una emoción, le ponen, desde el posicionamiento de la cámara, le ponen un punto de vista, construyen una interpretación acerca de ese pasado. Ujú. Oye, cuando ustedes han tenido interacción con profesores, con estudiantes, ¿cómo ha sido el feedback de esta investigación? Mira, ha sido bien bonito y bien interesante porque yo diría que nosotros estamos en medio de un proceso, como una transformación silenciosa de la actividad docente. Eh, los profesores, sin que se los diga el Mineduc, ¿cierto? Sin que nadie dé una instrucción explícita al respecto, los profesores hoy día se hacen preguntas que no son las que se hacían cuando yo era chico, por ejemplo. Yo soy viejo, a mí me enseñaban una historia de Chile que se acababa misteriosamente en el año 68 y después ya Sí. no se enseñaba más historia de Chile. Hoy, Hoy día no es así, ¿cierto? Los estudiantes mm, están haciendo preguntas distintas, los estudiantes están interpretando los hechos históricos desde marcos diferentes, pero también nosotros estamos hoy día en una circunstancia que es muy distinta a la de décadas atrás, que es que tenemos mucha información sobre el pasado. Incluso en algunos casos tenemos sobreinformación, ¿cierto? Es cosa de meterse a internet y buscar en Google y sale mucha información, pero lo que no tenemos son criterios para poder, por ejemplo, evaluar si algo fue bueno o malo, si algo fue justo o injusto, para evaluar si alguna actividad eh, o algún hecho o acontecimiento del pasado, ¿cierto? Fue pensando después en sus consecuencias y en su proyección, eh, fue pertinente o no pertinente. Entonces, lo que hacen falta son criterios de interpretación. Y los estudiantes hoy día, sobre todo en los colegios, ya se están haciendo esas preguntas. Nosotros tenemos hoy día una generación, llevamos 2 o 3 generaciones de estudiantes secundarios políticamente muy comprometidos, culturalmente muy ávidos de vivir en un país que es muy distinto al país que heredaron. Y los profesores están notando esos desafíos y están buscando herramientas
para enfrentar ese desafío dentro de la sala de clase. No enseñar lo que dice el manual, ¿cierto? Y quedarse solo con eso y después hacer una pregunta, o sea, hacer una prueba de pasar materia, ¿cierto? Para evaluar la materia pasada, sino que están buscando utilizar el cine para generar reflexión, están buscando utilizar los medios audiovisuales para construir, por ejemplo, historia local. A mí nos ha tocado trabajar con profesores, por ejemplo, de historia o de literatura que utilizan el cine como una herramienta pedagógica, pero también nos ha tocado trabajar con profesores por ejemplo, del área de artes visuales, que incorporan el audiovisual y que han armado cineclubes en los colegios. Entonces, ponen a los estudiantes, por ejemplo, a hacer sus propias películas en video, en digital, que hoy día es súper fácil de hacer o sea, basta un Con el celular, celular. ¿cierto? Y un Ujú. programa de edición en el computador y uno puede hacer su propia película. eh, que, y los ponen a indagar y a investigar, por ejemplo, acerca de la historia familiar, acerca de la historia del barrio. Entonces, están ocurriendo cosas en términos de las metodologías didácticas que son súper interesantes en el plano de la docencia y que son muy entretenidas de ver y a participar de ese proceso. Qué bueno lo que cuentas porque además se contradice un poco con esta idea de que los estudiantes cada vez toman menos en cuenta, cada vez participan menos o están menos conectados. O sea, las formas que van cambiando y que van necesitando quizás no se han adecuado tan rápidamente a lo que ellos necesitan, lo que ellos están esperando y por ahí también eh, toman menos en cuenta las formas más arcaicas de educar. Pero cuando hay profesores que detectan eso que tú bien dices, cambia mucho la respuesta de los estudiantes. Es que, tenemos que pensar que estamos en una generación que está realizando una transformación cultural. Entonces, por ejemplo, tenemos estudiantes que uno podría decir desde una perspectiva leen muy poco. Claro, porque no leen los textos que les dan a leer en el colegio o no leen, no sé, diarios. Pero por otra parte leen mucho por internet y al mismo tiempo hay un montón de consumo de información que ya no es a través del formato de la lectura, sino que es a través de formatos audiovisuales. Entonces, Ujú. se requiere que nosotros hagamos mediaciones entre el estudiante, ¿cierto? Y la información, el conocimiento y los objetos culturales, ya no a través del esquema didáctico tradicional, que no tiene por qué ser abandonado, pero tiene que ser complementado de otra forma, con otras cosas. Eh, Ahora, claro, uno podría decir, en cierto sentido, las generaciones más actuales son, no sé, más apáticas. Pero eso también lo decían los mayores de Bueno, la sí. generación joven en los 80 y en los 90 y en los 50 y en los 30. En cada periodo de la historia, los viejos se quejan de que los jóvenes no son como eran ellos. Sí, es verdad. Eh, y, o sea, hay unos discursos de un senador romano que se llama Catón en el siglo I antes de Ah, Cristo, ya decía eso. y se queja de que la juventud es una juventud que no respeta los valores tradicionales No, y que hace 2000 años. Entonces, claro. como que ese tipo de comentarios son comentarios de sentido común, ¿no? La evidencia nos muestra más bien que los chicos están buscando y están promoviendo un proceso de transformación social importante. Eh, están promoviendo un cambio cultural importante cuyos efectos nosotros no los vamos a ver ahora, los vamos a ver en 30 años más. Y, o sea, sin ir más lejos, todo lo que hemos estado en los últimos 3 años, salvo la pandemia, es un proceso provocado por estudiantes secundarios Ujú. que saltaron los torniquetes del metro. Entonces, Se olvida, parece. eh, Se olvida un poco. ah, y se En esta olvida eso. amnesia social, sí. Entonces es importante que esa generación conecte con el pasado. Es importante que esa generación conecte con el pasado, no para revivir un trauma que no les corresponde, ni tampoco para repetir prejuicios de sus mayores, sino que para que construyan su propia interpretación sobre el pasado. Y el cine genera eso, porque el cine te da un mensaje, ¿cierto? Pero el cine no solo te da información, el cine te entrega también un punto de vista, un posicionamiento. El cine también genera una atmósfera, ¿cierto? Entrega un estado emocional. Las películas
Entonces no simplemente informan acerca de un acontecimiento que ocurrió, sino que te presentan ese acontecimiento a través de una interpretación. Y a su vez el público también es capaz de interpretar lo que la película te muestra y plantear sus diferencias, si está de acuerdo, si se deja seducir por la imagen, si, y si eso, y lo que nosotros pretendemos es entregar herramientas para que esa relación entre el pasado, como un acontecimiento, ¿cierto? La película, como ya sea una ficción, un documental o una serie de televisión, como un artefacto que comunica, es cierto, que transmite y produce le da una imagen sensible a ese pasado. Y el espectador, como el sujeto que hace la interpretación crítica, ¿cierto? Eh, no ideales, ¿cierto? Pero las más idóneas posibles. Es decir, libre de prejuicios, libre de ciertas interpretaciones esquemáticas y con la mayor cantidad de información posible para que los estudiantes, los profesores, el público en general entiendan que las películas, los documentales y las series históricas, ¿cierto? Son objetos que hablan más de nosotros que del pasado que representan y que lo que nos muestran es cómo nosotros estamos mirando ese pasado. ¿A quién nosotros le estamos echando la culpa? ¿Quiénes nosotros interpretamos que son los buenos y los malos? Eh, ¿De qué manera nosotros mantenemos cerradas o abiertas ciertas heridas? ¿Cómo nosotros hablamos o no de ciertos acontecimientos eh, Ahí estoy. que son, ahí estás, de ciertos Me había acontecimientos caído. que son relevantes para interpretar el presente? ¿Sí? El presente es un poco el resultado de esos acontecimientos pasados, no de los hechos mismos, sino de nuestra interpretación de esos hechos. Oye, Hans, y a propósito de los prejuicios que hablabas, acá Nicolás Painefilo dice que, bueno, grandes invitados, un lujo de programa, y tiene una pregunta, no sé si la sabrás responder o tienes alguna noción, pero dice, ¿les niñas siguen percibiendo a los mapuches como brutos guerreros o se han enriquecido de su cosmovisión en torno a la tierra? Me imagino que a partir también del cine vinculado, o no sé si tú has podido percatarte de algún cambio. Mira, no sabría, no podría responder la pregunta si consta que tal cosa o me consta tal otra. Eh, a través de, por ejemplo, de los talleres que nosotros hemos hecho con estudiantes, en los talleres que nosotros hemos hecho, hemos revisado, por ejemplo, películas que hablan más bien del pasado reciente, no en torno al conflicto mapuche, sino en torno, por ejemplo, al conflicto político, al golpe de Estado y el tema de las violaciones a derechos humanos, ¿cierto? Eh, pero yo diría que en general los estudiantes están realizando una transformación acerca de sus juicios y de sus ideas preconcebidas respecto de una serie de sujetos sociales, no solamente los mapuches, sino que, por ejemplo, el rol y el papel que tienen las mujeres en la historia, o acerca del rol y el papel que tienen, por ejemplo, ciertas comunidades locales. Hay un montón de documentales súper interesantes acerca de pequeños pueblos, acerca de barrios. Hay documentales acerca por ejemplo, las transformaciones que ocurren en Valdivia antes y después del terremoto del 60. O sea, hay una enorme variedad de temas que hacen que nosotros podamos percibir el pasado de una forma muy distinta como lo hacían las generaciones de hace 20, 30 o 40 años atrás. Eh, en ese sentido yo creo que es significativo, por ejemplo, que hay palabras despectivas que se utilizan para referirse al pueblo mapuche y a otros pueblos, a otras, como le dicen en Canadá, a otras primeras naciones de las que estaban acá en Chile. Eh, que no son palabras despectivas en sí mismas, pero adquirieron un sentido despectivo en el uso, ¿cierto? Los indios, cuando uno habla de los indios, o este es muy Ujú, indio, ¿cierto? Como para referirse ujú. efectivamente a cualidades negativas. En las generaciones nuevas uno ese tipo de vocabulario ya lo ha visto desaparecer, uno ve más bien que se habla de pueblos originarios y ahí hay un reconocimiento, primero la idea de pueblo, ¿cierto? Y en el hecho de que ellos estaban aquí ya de la nación, del Estado-nación actual, que habla de un cambio de foco, ¿cierto? Y hay un reconocimiento y una valoración de la cultura de estos pueblos originarios que es bien interesante.
Ahora, también tiene sus limitaciones, porque vimos, por ejemplo, que en el plebiscito del domingo pasado, ¿cierto? Cuando se rechaza un proyecto de constitución que, entre otras cosas, reconoce la plurinacionalidad, aparecen ahí también como precisamente fantasmas y probablemente esquemas Mm, interpretativos que pertenecen a las generaciones mayores, que pertenecen a los sectores de la población que usualmente no se manifiestan políticamente a través del voto, no lo habían hecho en los últimos 10 años, lo cual te habla de que estamos en un proceso de cambio cultural. No es que hoy, antes fuera una cosa y ahora fuera algo totalmente distinto, sino que estamos en ese movimiento desde una cosa a otra. ujú. Oye, Y va ahí, de nuevo, la historia es importante. Para entender exacta. eso, ¿cierto? Para poner estas fotos en el gran panorama. No, o sea, ahí te das cuenta lo importante que es justamente hablar de esto, de las representaciones. El cine es parte, o sea, de la cotidianidad, es parte, toda esta información nos está llegando y está permeando nuestra percepción del pasado, del presente. Y nos quedan los últimos 5 minutos. Yo no quisiera que nos fuéramos antes de también nombrar a las otras personas que participan en este proyecto y si Sí. hay fondos involucrados también, porque acá hay muchas intenciones y también apoyos para que esto sea posible. Sí, este es un proyecto, como les digo, es un trabajo de investigación largo. Nosotros venimos realizándolo desde el año 2013, más o menos. Eh, hay un grupo de investigadores que ha estado presente a lo largo de todo el proyecto, que son investigadores de la Universidad de Chile, Claudio Salinas, el José Santa Cruz, la Carolina Kuhlman. En distintas fases del proyecto han ido participando otros profesores también de otras universidades, Carolina Larraín, Pablo Aravena, Luis Horta, que es el encargado de la Cineteca de la Universidad de Chile. Actualmente estamos trabajando también con un profesor de Brasil que se llama Ignacio, que es chileno, pero es chileno-brasileño, que se llama Ignacio del Valle. Cada una de estas fases el proyecto ha recibido distintas fuentes de financiamiento de la universidad, ¿cierto? A partir de una iniciativa de investigación que se llamaba Iniciativa Bicentenario, también de la ANIT, ¿cierto? De la Agencia Nacional de Investigación Científica, a través de proyectos Fondesit, y también del Consejo de la Cultura a través de proyectos del Fondo Audiovisual, particularmente las investigaciones que están referidas, la primera investigación sobre documentales y la investigación sobre series de televisión. Y gracias a esos apoyos nosotros hemos podido sostener en el tiempo el trabajo de investigación de este equipo grande, ¿cierto? Gracias a eso hemos podido revisar un montón de películas, cientos de películas que van tratando este tema, de ficción y documentales, ¿cierto? Y también producir el sitio web que les mostramos recién, ¿cierto? Que es, como les digo, una de las cosas que más ahí veo el link, Ahí ¿cierto? está. Historia y audiovisual.uchile.cl, que es el repositorio de los resultados del proyecto y donde ustedes además pueden ir revisando y descargando el material didáctico que hemos preparado sobre algunas series y algunos documentales que puedan ser de interés y de utilidad para discutir en el colegio, para discutir, para que los estudiantes revisen también por cuenta propia, que se pueda utilizar en cineclubes, etcétera. No, está muy, de verdad, muy interesante. Aquí tenemos la dirección www.historiayaudiovisual.uchile.cl. El material es de libre descarga. Está también toda la línea de la investigación completa con los distintos momentos también y apoyo y focalizaciones porque se ha ido complementando y esto sigue. Además, me imagino que se va a seguir nutriendo de nuevas investigaciones. Así que está disponible para todo el mundo, no solo para Chile, sino también para afuera. Si quieren saber más de cine chileno, también es una página que les invitamos a visitar. Eh, bueno, el tiempo de la radio es así, tenemos mucho tema que hablar. Yo agradezco a Hans que nos haya acompañado y además de haber sido parte de los talleristas que estuvieron acá en la comuna de La Cruz, dictando justamente a partir de esta investigación unos talleres para estudiantes y profesores, nutriendo también el territorio del interior, de lo local, fuera de Santiago, que se agradece un montón porque es aquí donde hace más falta, siento, este tipo de información, de investigaciones y ahí está la foto oficial para que nos crean
que hicimos el taller de cine e historia con estudiantes súper motivados también que hicieron muy buenas e interesantes preguntas y comentarios. Y el otro que fue online. Así que nada, yo te agradezco, Hans. Ya son el último minutito para despedirnos y espero que nos volvamos a encontrar en investigaciones, en la vida, en la amistad y en todos los proyectos interesantes que siempre compartimos. No, gracias a ustedes de nuevo por la invitación, por permitirnos mostrar el trabajo que estamos haciendo. Eh, y bueno, y gracias a los auditores por el interés y encantado para seguir haciendo encuentros, entrevistas, talleres y todo lo que haga falta para que volvamos a pensar, ¿cierto? Y salgamos un poco de los lugares comunes cuando pensamos en nuestra relación, en la relación que tiene nuestra historia nacional, ¿cierto? Con sus distintas formas de representación. Que no es solo, como les digo, lo historiográfico, sino que es la historia presente en la literatura, en el cine, en el arte, en la ciudad, ¿cierto? Y en la memoria de nosotros los que formamos esta comunidad, estas comunidades llamadas Chile. Buenísimo, gracias por la reflexión, Hans. Y yo me despido de todos y todas ustedes que nos han acompañado en este programa doblete, como interesantes invitados e invitadas. Y los espero la próxima semana para más inspirarte, para conocer otros proyectos y para deleitarnos también con la música, la poesía, el cine y todas las disciplinas artísticas que confluyen aquí en Perilla Radio. Así que un beso y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chao.